No es que no quiera poner atención, es que mi mente va a 1000 por hora y yo solo intento seguirle el ritmo. Hay personas que viven cada día con una tormenta en la cabeza, que se esfuerzan por encajar, por enfocarse, por cumplir, pero sienten que el mundo va a un ritmo distinto, a veces más lento, a veces más frío, a veces diferente. Solo un mundo totalmente desconocido. Hey gente, soy Tron y hoy volveremos a hablar otra vez del TDAH. No para etiquetar ni mucho menos juzgar, sino para comprender y entender cómo viven las personas con este trastorno. Como ya saben, con anterioridad ya había abordado este tema, pero al estar presionado por ciertas cosas no lo vi de la manera o modo que me hubiera gustado. Y ahora, ya más relajado y con suficiente tiempo, veamos bien este tema. Ahora sí, a través de una gran y exhaustiva investigación de noches sin dormir, inclusive con un gran insomnio, y más que nada de las largas horas haciendo el guión, porque me costó la verdad, aunque es una reedición del guión, me costó mucho. Pero bueno, primero veamos qué es el TDAH. Esta es una condición neurodesarrollativa que afecta la capacidad de prestar atención, controlar impulsos y regular la hiperactividad. A lo que estuve viendo y haciendo otra vez este guión, creo que este sería el mejor concepto y de manera breve que puede explicar bastante bien qué es el TDA. Hablándolo más de esto, o mejor dicho, como yo lo vivo o experimento, porque no se acuerdan, como dije en el video anterior, yo tengo esto. Esto no es simplemente una falta de atención o una falta de disciplina, ni mucho menos un capricho, como diría cierto grupo de personas. Este es un verdadero trastorno o condición que existe y afecta tanto a niños como a adultos. Pero eso lo veremos dentro de un momento. Pero, por lo mientras, hablando un poco más de mi experiencia, esto me llegó a afectar mucho de modo académico y social sobre todo, porque en esto yo no podía tener esa atención ni mucho menos esa disciplina. Me costaba mucho lo que eran seguir reglas y me distraía fácilmente. Pero mejor ahorita veamos los tipos del TDAH. En este vamos a encontrar 3 tipos, como dije en el video pasado. El primero va a ser el TDAH inatento. En este podemos ver o presenciar que está principalmente caracterizado por tener dificultades en mantener atención, concentrarse y en llegar a organizarse. Y como tal, ya teniendo esto en cuenta, podemos incluir o hacer una sintomatología o caracterización de síntomas que sería más o menos 1, donde esta gente se llega a distraer con facilidad. 2, basándonos en que tiene dificultades en mantener atención y concentrarse, podemos deducir que tiene problemas para seguir instrucciones. Y 3, esto ya a través de la investigación, es que olvidan fácilmente las cosas. También 4, parece que no escuchan, o por eso mismo es que no prestan atención. Pero bueno, ahora veamos lo que es el TDA impulsivo, que en este es más una dificultad para controlar los impulsos, donde a impulsos nosotros nos referimos como a controlar acciones y reacciones y una mayor actividad física de lo normal. En este las personas tienen la necesidad de estar en constante movimiento, o sea,
no pueden permanecer demasiado tiempo en calma o incluso en un mismo lugar. Y con este igual intentaremos hacer una sintomatología para que veamos cómo actúan estas personas. Este va a ser un poco más corta porque esto se basa más referente a los impulsos, por eso va a ser un poco más corta. Y primera característica es que tienen poca paciencia. 2, no pueden permanecer en total calma por demasiado tiempo. Y 3, tienen la necesidad de moverse constantemente, como ya lo había mencionado. Y por último veremos el TDA combinado. Como su nombre lo dice, es una mezcla de los dos anteriores. Va a tener tanto las características y sintomatología del impulsivo como el inatento. Y para no alargar tanto esta parte y no repetir la información, solo puedo resumirte que este puede ser el más problemático de los 3, porque te va a incluir muchas dificultades, sobre todo en lo académico, que no va a poder estar en un mismo lugar, va a tener muchos problemas para recordar cosas y va a estar distrayéndose mucho. Pero bueno, yo la verdad no sé cuál tipo tengo. O sea, nunca me puse a pensar yo en el tipo que tenía, la verdad. Pero algo en lo que sí me puse a pensar demasiado es ¿por qué somos tan impulsivos o irritables? Tipo, a lo que yo vivo y he pasado, es que yo soy una persona que tiende a ser muy impulsiva y también con ciertos soy muy sustentable a enojarme fácilmente. Y eso me hizo pensar si eso era por parte de mi personalidad o por el TDA. Pero recordemos que esto no es por tener un mal carácter ni una falta de límites, sino lo que pasa es que debido a lo mismo de las dificultades en el funcionamiento del control y la regulación emocional, el TDAH va a afectar las funciones ejecutivas del cerebro, que son las encargadas de regular tanto el autocontrol, la planificación y la respuesta emocional. Por eso podemos reaccionar de manera o forma exagerada sin pensar. Incluso estallamos por algo que para otros es mínimo o insignificante. Por ejemplo, imagina que alguien con TDAH está en medio de una tarea que requiere concentración, como hacer la tarea, responder un correo importante o incluso lavar los platos. Y alguien más lo interrumpe para pedirle algo aparentemente simple, como por ejemplo en cuestión de lavar platos hay gente que escucha música y le pueden decir puedes bajar la música, o en el caso de que está haciendo el correo, como dije, le dicen oye ya hiciste esto y lo distraen. Tipo, para la persona que tiene TDAH, que ya estaba esforzándose al máximo por mantenerse enfocada, esta pequeña interrupción puede sentirse como un cortocircuito, por así decirlo, donde va a reaccionar con un tono más agresivo o de enojo, por ejemplo un ya voy, espera. Así lo dicen, como más enojo del que se esperaba, o incluso van a explotar con un no ves que estoy ocupado. Gritaría, pero no puedo. Y desde afuera parece exagerado, pero si lo pensamos desde un punto de vista interior de la persona, este podría ser el resultado de una gran sobrecarga mental constante por la falta de la regulación emocional y tener una gran frustración acumulada por esto. Pero bueno, esta fue una de las preguntas que más me estuve haciendo. Y porque, ¿cómo decirlo? En nuestro mundo interno, por así decirlo, a veces va a mayor velocidad que el entorno, y esto nos va a generar una ansiedad y eso hace que seamos irritables. Así se puede dar como una forma de decir de por qué se vuelve así la gente.
y yo siento que esta es la respuesta que encontré más fácil, que gracias al entorno nos volvemos un poco más irritables, porque nosotros lo presenciamos de un modo diferente. Pero bueno, veamos cómo se presenta el TDA en la infancia y en la adultez. Tipo, algo que cabe aclarar, las siguientes características que voy a decir tanto de la infancia como la adultez, si las tienes no significa que forzosamente tienes TDA. Esto puede ser parte de ti, al menos que sea diagnosticado significa que tienes TDA, pero no solo por tener esto significa que lo tengas, cabe aclarar. Pero bueno, en la infancia se presenta con estas siguientes características. 1. Los niños no pueden quedarse quietos, olvidan tareas o instrucciones, que en mi caso se me olvidó mencionar. Tengo una excelente memoria, así que esto no entra para mí. 3. Tienen problemas para seguir reglas, se frustran con facilidad. Y estas personas, estos niños suelen ser etiquetados como flojos, malcriados o inclusive conflictivos. En la adultez como tal se presenta con, por ejemplo, las personas pueden olvidar fechas importantes, llaves, inclusive citas. 2. Cambian de trabajo con frecuencia. Tienen dificultad para organizar su tiempo. Obviamente son impulsivos en cuestión de tomar de decisiones, relaciones, inclusive finanzas. Y última, pueden sentirse incomprendidos, ansiosos, agotados, estresados. Y tipo con esto, como viendo que también se presenta en la adultez, podemos ver que el TDAH no desaparece con los años, solo se aprende a vivir con él. Pero también hay algo que hay que ver cuál es la diferencia del TDA, que es el trastorno de déficit de atención, y el TDAH, que es el que estamos hablando ahorita, y es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El TDA se refiere a los casos sin hiperactividad visible, mientras el que hablamos incluye la parte hiperactiva e impulsiva. Ambos comparten como tal la misma raíz, pero se presenta de formas distintas. Y tipo, veamos cómo saber si tienes TDAH. Cabe aclarar, como ya dije, no por tener lo siguiente que voy a decir o presentar lo que voy a decir significa que lo tengas. Al menos que esté diagnosticado, ahí ya debes que empezar a tomar ciertas precauciones que voy a tratar de decir adelante. Tipo, en esto, aunque podría parecer difícil de saber o detectar, realmente es bastante fácil. Normalmente se nota desde que eres bebé, o mejor dicho, desde los primeros años de vida, como en el primer o segundo año aproximadamente, donde empezamos a ver cómo actúan algunos bebés, y ya de ahí nos empezamos a dar una idea de que probablemente tengan TDAH o TDA. Por ejemplo, podemos ver que se presentan que son irritables sin causa clara, tipo el bebé se llega a enojar de la nada, llega a llorar de la nada así, sin una causa aparente. 2. Tienen dificultad para dormir o rutinas muy irregulares de sueño. Tipo, no pueden mantener una rutina constante de decir se levanta temprano, duermen a las 8 de la noche, se levantan a las 6, algo así por el estilo. No pueden mantener esa rutina, sino es muy variable. Tipo, también son muy hipersensibles a los estímulos que son ruidos, luces, contacto físico, entre otros. Y tienen obviamente la necesidad de estar en constante movimiento, más que nada porque tienen una gran cantidad de energía. Y tipo, en la adultez se puede ser un poco más notorio. Bueno, no solo en la adultez, sino tanto en la infancia y en la adultez es más notorio. Por lo mismo de que ya dije que tanto en la niñez y en la adolescencia ya se presentan las características más notorias, que es que no pueden estar quietos por mucho tiempo, no saben seguir instrucciones o inclusive completar tareas, se distraen con facilidad, incluso con cosas mínimas, tipo una mosca, un rayón en la libreta, por así decirlo, porque así me pasa a mí.
y suelen interrumpir o hablan mucho, actúan sin pensar, tienen dificultad para organizar sus actividades y les cuesta mucho regular sus emociones. Se frustran fácilmente y también a que les cuesta regular sus emociones pueden tener problemas con muchos otros niños por su misma impulsividad. Y por eso es que también esto hace que sea bastante difícil establecer amistades durante esta etapa. Lo digo a base de mi experiencia. Y en la adultez no va a desaparecer. No va a desaparecer. Si no va a cambiar, mejor dicho. Porque en este saltas de una idea a otra sin terminar ninguna. Empiezas a hacer muchos planes, pero nunca concluyes uno. Te distraes en medio de conversaciones o tareas, procrastinas lo importante y lo dejas hasta el último segundo, o simplemente no lo haces. Te sientes sobrepasado por pequeñas responsabilidades, te cuesta manejar el tiempo, organizar tu espacio o incluso tu vida. Vives con la sensación de fallar aunque estés intentándolo todo. Y tipo, la diferencia que solo de alguien que solo se distrae a veces es el nivel de interferencia en tu vida diaria. Si ves que esto afecta a tus relaciones, autoestima, o tus estudios, tu trabajo o tu bienestar emocional, deberás saber qué pasa. Tipo, no es flojera, no es desinterés, sino de esta idea. Se puede tratar. Más que nada esto lo digo para la parte adulta, porque en esta es donde más se suele ver cómo afecta tanto en tu vida y en tantos puntos diferentes al mismo tiempo. Pero bueno, veamos por qué es importante el diagnóstico del TDA. Tipo, un diagnóstico no es una etiqueta, sino una luz que te ayuda a entender que no eres desorganizado por naturaleza o incluso un fracaso constante, sino alguien que necesita o requiere estrategias diferentes para funcionar en un mundo que no está diseñado para nosotros. Tipo, con un diagnóstico adecuado, pues podemos aprender técnicas de organización, gestión emocional y concentración. También podemos encontrar espacios donde no tenemos que fingir ser alguien para encajar. Tipo, hablando desde cómo me ayudó a mí, es que esto no fue solo una etiqueta, sino que realmente sirvió para poder progresar y aprender a vivir con esto. Hay muchas formas de apoyo que te ayudan para poder ser tú sin tener que fingir. Poder aceptar que no eres flojo, que no eres un fracaso constante, sino que solo vives en un mundo diferente. Pero, ¿qué pasa si no lo diagnostican? Vivir con el TDAH sin saberlo puede ser de cierto modo confuso, agotador, incluso doloroso. Si vemos y abordamos este caso, muchas personas llegan a la adultez haciéndose una idea errónea, pensando que simplemente no sirven para nada, cuando en realidad solo tienen TDAH, pero ellos lo ven como una lucha constante con la frustración de no cumplir sus metas. Viven con una gran ansiedad por no cumplir ciertas expectativas. Se sienten solos o incomprendidos. Tienen una gran baja autoestima desde hace tiempo sin saber el porqué. Por lo mismo que en algunos casos muy complicados, estos llegan a desarrollar depresión, trastornos de ansiedad o conductas de riesgo por la impulsividad que no controlan. Tipo, no saber que tienes TDA te hace pensar que el problema eres tú, cuando en realidad hay una explicación, una causa. Y sobre todo, y lo más importante, formas de mejorar y sobre todo tratar. Pero veamos cuáles pueden ser estas formas
estas formas de apoyo o de ayuda. Tipo, gracias a este tipo de apoyo, a un diagnóstico adecuado y sobre todo y más importante, el acompañamiento y apoyo de tu familia, se puede aprender a vivir con el TDA. En esto tenemos, bueno, a lo que yo tuve fue terapia tanto psicológica y conductual, ir a psiquiátricos y sobre todo también estuve bajo medicamento por unos 4 o 5 años, creo. La verdad, como tal, ya no me acuerdo de cierto modo de cuánto tiempo estuve bajo medicación. Y como tal, tampoco puedo decir que estoy dado de alta. Cuando digo que estoy dado de alta es en muchas comillas, porque por ciertas cuestiones familiares no pude terminar esos tratamientos, pero gracias al apoyo de mi familia pude y puedo aprender a vivir con esto actualmente, hoy en día. Y también me gustaría hacer una breve reflexión sobre este tema, donde no imaginas cuánto se esfuerza alguien con el TDA por hacer lo que para otros parece simple: estar quieto, prestar atención, recordar un detalle, incluso no interrumpir. En esto hay una gran cantidad de esfuerzo que debemos aprender a valorar. Tipo, no es falta de interés, ni mucho menos agotamiento. No es desinterés, sino frustración. El TDA no te define, no eres flojo, tonto, ni demasiado intenso. Eres alguien que lucha todos los días con una mente que va a otra velocidad. Y mereces ser comprendido, apoyado y respetado. Y bueno, gente, con esto puedo terminar el video y decirles que ahora sí ya planeo estar más activo. Antes no pude por ciertas cuestiones que me mantenían bajo un estrés constante y muy presionado. Ahorita voy a estar activo durante un tiempo y espero verlos la semana que viene, exactamente el martes, como planeo subir videos, pero no sé si pueda. Si no, también ya voy a empezar ahora sí a hacer directo tanto en Twitch como en Kit. Así que espero verlos por ahí. Así que bye bye, gente, se cuidan, chao.